Hola jóvenes de noveno, tenemos la oportunidad de abordar un nuevo tema en la clase de Ciencias Naturales. El tema se llama las actividades humanas y su impacto en la corteza terrestre. Los objetivos que buscamos lograr son describir las actividades humanas que impactan en la corteza terrestre y explicar los efectos de las actividades humanas en el suelo. Para ello, debemos de iniciar con una pequeña introducción sobre lo que son estas actividades. Esto no es algo nuevo. Desde la antigüedad, el ser humano ha realizado actividades que dañan la corteza de la Tierra, como por ejemplo la contaminación y la pérdida de los horizontes del suelo, que son las capas en las que se divide el suelo, ¿verdad? Que es la parte externa de la Tierra. Entonces, la pérdida de los horizontes del suelo, erosión y deforestación de las mismas, entre otros daños que se le ocasionan. El alto crecimiento demográfico, cuando hablamos de demográfico, hablamos del crecimiento de la población. El alto crecimiento demográfico contribuye a que dichas actividades y sus consecuencias se incrementen a medida que aumenta la población. Cada vez se hacen más evidentes las consecuencias del abuso de los recursos naturales, por lo que es necesario tomar conciencia y plantear acciones reales que ayuden a contrarrestar estos efectos negativos. Bien, las actividades que desarrollamos los seres humanos, pues se han venido desarrollando desde hace miles de años. El problema es que esas actividades han aumentado y los efectos también. ¿Por qué? Porque la población ha aumentado de forma muy rápida y ahora somos miles de millones de personas y cada una aporta un grado de contaminación para el planeta. Bueno, hay diferentes actividades que dañan específicamente el suelo, afectan el suelo. ¿Y por qué nos importa el suelo? Recuerden que el suelo es fundamental para la vida en la Tierra, ya que ahí viven diferentes organismos, animales y lo que es más importante, las plantas. Las plantas que sin ellas ningún ser vivo podría sobrevivir en la Tierra. Bueno, las actividades que dañan el suelo son las siguientes. La minería. Esta actividad consiste en explotar el suelo para extraer minerales, ¿verdad? Que puede ser oro, puede ser carbón, puede ser plata. Aunque la actividad minera produce grandes ganancias económicas, también provoca graves consecuencias ambientales como la pérdida de las propiedades físicas y químicas del suelo. Las minas, cuando ya dejan sus proyectos, esos terrenos son contaminados, ahí no pueden nacer plantas, no pueden crecer y si pasa un río por ahí cerca, ya pueden ser metros o kilómetros, esta agua se contamina, está dañada y no puede ser usada ni para beber ni para realizar actividades domésticas. Algunos de los peligros geotécnicos que presenta esta actividad son desestabilización de las laderas por sobrecarga o grandes excavaciones, así como alteraciones en el nivel freático del suelo. Nivel freático se refiere a las aguas subterráneas, que hay en la tierra, a esas reservas de agua, a eso se refiere. Entonces, eso es alterado, es contaminado. Y como les decía anteriormente, esta actividad sí satisface varias necesidades, por ejemplo, la fabricación de los lápices, grafitos, celulares, computadoras, refrigeradoras, microondas, todas ellas llevan productos que se extraen de las minas, pero se abusa y el abuso es lo que lleva a que se produzca un gran daño de contaminación al suelo. La tala de árboles. La deforestación es otra de las causas de deterioro de la tierra.
Los bosques se talan para comercializar la madera, utilizarla como combustible o para urbanización, para construcción de casas, para construcción de muebles, para construcción de diferentes objetos de madera y que se venden a buen precio. Pero el costo de estas actividades es muy caro. Cuando no se repone el bosque con la siembra de árboles, el suelo se degrada. Además, la tala desmedida de bosques favorece la erosión, ya que al no haber árboles o plantas no hay nada que proteja los taludes. Los taludes se refiere a esto, a las inclinaciones que tienen estas estructuras de suelo para que sean protegidas y no se desborden. A eso se refiere taludes. Bien, entonces la tierra queda desprotegida sin árboles, queda desprotegida sin plantas y cuando llueve es más fácil que se erosione, ¿verdad? Y entonces se lleva todos sus nutrientes, se lleva todas sus propiedades físicas y químicas y queda pobre, queda estéril, muy difícil que pueda crecer algo allí. Bien, aquí vemos una fracción destruida de un bosque, sin mencionar el tiempo que lleva reconstruir este bosque. Si se llega a sembrar, son décadas, 10, 20 años para que pueda crecer un bosque. Entonces, la tala de árboles afecta muchísimo en el suelo. Y veamos que estamos hablando solo del suelo, no estamos hablando de la producción de oxígeno del aire que nosotros consumimos, solo estamos hablando del suelo. Entonces, la actividad minera y la tala de árboles afecta en gran manera. Y también está el sobrepastoreo. El sobrepastoreo ocurre cuando gran cantidad de ganado se alimenta constantemente en la misma tierra de pastoreo o en el mismo terreno. O también cuando hay una sobrepoblación de especies nativas o invasivas, lo que provoca escasez de alimento, es decir, que la vegetación de ese terreno se termine. Bien, pero ¿cuál es la consecuencia de que esto suceda? La consecuencia más notoria del sobrepastoreo es la erosión rápida del suelo, por lo que la hierba tarda mucho tiempo en volver a crecer. Entonces, las hierbas y los árboles son las que le dan soporte al suelo o a la tierra. Sin ella, todos los nutrientes, los minerales, todos los organismos que ayudan para que el suelo pueda ser rico en nutrientes son arrastrados y entonces esa región queda pobre y no puede crecer una hierba o una planta en corto tiempo hasta que vuelva a regenerarse. Y eso es un daño para el suelo y para los ecosistemas. Bien, la agricultura es otra de esas actividades. Para el cultivo de diversos tipos de plantas se utilizan fertilizantes comerciales que aceleran el crecimiento de los cultivos, asimismo la protección de ellos. Estos contribuyen a la fertilidad del suelo, pero de forma rápida y momentánea, ya que le aportan nutrientes que estimulan el crecimiento de las plantas. Sin embargo, también contaminan el suelo y hacen que su composición orgánica disminuya, por lo que el uso indebido de fertilizantes y plaguicidas provoca que el terreno se agote, pierda su pH natural. pH es el nivel de acidez que tiene el suelo y que todos los organismos lo tenemos. Nosotros también tenemos un nivel de pH o nivel de acidez. Y se vuelva árido, o sea, se vuelva pobre en nutrientes. Entonces, aunque la agricultura es muy importante porque nos provee de la gran cantidad de alimentos que nosotros ingerimos, también los métodos que se utilizan afectan al suelo, lo están afectando en gran manera. Y el siguiente es la urbanización. La urbanización desordenada de las ciudades hace que se ocupen tierras inapropiadas para la construcción de viviendas, como las casas en las laderas de las montañas, las orillas de los barrancos y en tierras bajas.
Es frecuente que los árboles de estas áreas se talen para construir viviendas, por lo que el suelo queda suelto y propenso ante la acción de las lluvias intensas, lo cual puede generar deslaves, inundaciones o hundimiento del terreno. Es muy común ver a nuestros alrededores que se van construyendo nuevas colonias y se hace en cerros, y para ello tienen que eliminar una gran cantidad de árboles. Sí, y es preferible para las industrias construir edificios, construir casas, que tener los árboles. Entonces, ese es un gran error que se comete porque el suelo queda desprotegido y asimismo la producción de oxígeno disminuye. Pero en este tema nos enfocamos en el suelo. Entonces, estamos afectando la producción de diferentes organismos, ¿verdad? Y con ello estamos amenazando la supervivencia de tanto de los animales como de nosotros mismos. Bueno, estas son todas las actividades que desarrollamos los humanos y que afectan al suelo de forma directa y que a nosotros nos afectan de forma directa o indirecta, porque por ello es que hoy en día podemos presenciar o podemos ser testigos de gran cantidad de enfermedades que sufrimos los seres humanos y que a veces nos preguntamos por qué, pero son las consecuencias de un suelo contaminado, de un suelo alterado, y que aunque parezca mentira, si el suelo sufre algún daño o algún beneficio, eso nosotros lo vamos a recibir por medio de los alimentos. Bien, ahora tenemos algunas actividades que ustedes van a desarrollar. Van a desarrollar estas actividades. Lo pueden hacer en la plataforma o lo pueden hacer en sus cuadernos si no tienen acceso a la plataforma. Y aquí está la última actividad. Bueno, esto es todo en esta oportunidad. Nos vemos y que estén muy bien.